La ciencia del valor de Michael Heinrich. Capítulo cuarto. La ruptura teórica con el campo de la economía política. Dinámica histórica o filosofía de la historia. Tercera parte. El todo social tiene una determinada dinámica. Los diversos niveles que constituyen la realidad social no son estáticos. A un nivel muy alto de abstracción, Marx caracteriza esta dinámica como la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esta afirmación es criticada porque se entiende en el sentido de un determinismo histórico plano. En la literatura sobre Marx se debate si la concepción materialista de la historia es una filosofía de la historia y si el Capital se basa en premisas historicistas. Para Heinrich se puede hablar de pensamiento historicista no solo en el sentido de interpretar un desarrollo histórico particular, sino de concebir la historia como una totalidad. En los manuscritos se presenta un esquema de filosofía de la historia, pero en la ideología alemana no. Sin embargo, hay frases de Marx y Engels que han llevado a pensar lo contrario. Por ejemplo, la dialéctica de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que se asume como un motor último del curso inevitable de la historia y no como un esquema para verificar en formaciones sociales específicas. También en el prólogo de 1859 se puede leer en sentido historicista, dado que contiene algunas afirmaciones apodícticas. Igualmente, un párrafo al final del capítulo sobre la acumulación originaria. Sostiene Heinrich que después de 1846, las tesis historicistas no son un elemento constitutivo de su enfoque. Normalmente Marx está atento a la distinción entre el concepto de la realidad histórica y la historia real. Muestra las interrelaciones dinámicas entre los diversos niveles de la sociedad y elabora un concepto de desarrollo histórico, pero a partir de esto no es posible deducir el curso concreto de la historia. Hacia el final de los años 70, Marx se opone explícitamente a una interpretación histórico-filosófica de El Capital, en el sentido de una teoría suprahistórica que pretendiera ser válida para todos los pueblos. Deja espacio a la contingencia histórica. Aunque hay leyes de movimiento, la historia debe ser siempre hecha por los seres humanos, y su camino está abierto. No se puede hablar de un fin de la historia. La nueva concepción de la ciencia, crítica de la primera crítica a Hegel, sostiene Heinrich que ni Marx ni Engels reflexionaron adecuadamente sobre el hecho de haber producido en la ideología alemana un nuevo concepto de realidad social. Simplemente creyeron poder constatar la realidad. Es una autocomprensión empirista que expresa el hecho de que consideran evidente su nuevo concepto de realidad. En el marco de este empirismo, Marx se aproxima nuevamente a la economía política y acepta la doctrina del valor trabajo. No critica la forma teórica de las categorías económicas, sino su adopción como categorías suprahistóricas. Su crítica se dirige hacia aquellos que consideran estas categorías eternas. Señala que las relaciones económicas son descritas más o menos en forma adecuada por la teoría más avanzada que es la de Ricardo. Lo que diferencia a Marx de Ricardo en este momento es la idea del capitalismo como un modo de producción transitorio. Pero señala Heinrich, este empirismo no es conciliable con la nueva concepción de la realidad. No son los individuos, sino las relaciones las que constituyen la sociedad, pero estas relaciones no son simplemente constatables por la vía empírica. La realidad social no puede ser comprendida recurriendo a los individuos y sus intereses. Es necesario conocer la estructura social que define la posición que ocupan los individuos. La actuación
de las personas no puede ser la base de la explicación. Las personas funcionan como portadoras de determinadas relaciones de producción. Marx parte de una realidad efectiva en sí estructurada, una relación total de relaciones que no se puede comprender a partir de la racionalidad de los individuos. Estas relaciones son una universalidad real, que no es inmediatamente perceptible, pero se puede captar conceptualmente. Los conceptos no expresan la objetivación del espíritu, sino la estructura de las relaciones de los seres humanos realmente existentes. Marx necesitaría un tiempo para darse cuenta de que la exposición de la realidad social no es una simple constatación empírica, sino un producto conceptual. Esto ocurrirá en la introducción de 1857. Marx se refiere a la totalidad concreta como totalidad del pensamiento. Esa totalidad pensada es un producto de la mente que se apropia al mundo en el único modo que le es posible, modo diferente de otras formas de apropiación. Lo concreto es el punto de partida de las intuiciones y de las representaciones, a partir de lo cual se inicia el proceso científico de investigación. Se trata de la elaboración de conceptos a partir de las intuiciones y las representaciones. El método de ascender de lo abstracto a lo concreto es para Marx el método científicamente correcto. Esto implica un nuevo proceso de investigación para determinar cómo debe realizarse el ascenso de lo abstracto a lo concreto y cuáles son los pasos necesarios. La síntesis es la construcción de un concreto pensado. El empirismo reduce la producción de conocimiento al primer acto, la extrapolación de conceptos abstractos a partir del concreto empírico. El racionalismo lo reduce al segundo acto, la reproducción del concreto por medio de conceptos abstractos. El empirismo supone que la realidad efectiva es inmediatamente transparente y el racionalismo asigna la producción de conocimientos enteramente al sujeto. Hace falta una verdadera mediación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. El aporte de Marx consiste en el hecho de que la instancia de mediación entre el sujeto y el objeto no es simplemente el pensamiento, sino la praxis social, que comprende también al pensamiento. Las reflexiones metodológicas en la introducción de 1857 son una crítica implícita a la crítica que hizo el joven Marx a Hegel. Le había criticado la autonomización de las abstracciones. Ahora Marx tiene claro que el conocimiento científico requiere un plano teórico no empírico, que debe operar con conceptos que no tienen un correlato empírico inmediato, que debe comenzar con un abstracto y tiene como objeto abstracciones reales. La crítica a Hegel ahora no es por comenzar con algunas abstracciones, sino por el uso que hace de ellas. Marx dice que Hegel cae en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento. Con esta afirmación, Marx no considera que Hegel haya simplemente confundido el proceso mental con el proceso real, sino que su tentativa desconoce los presupuestos reales y plantea un pensamiento sin presupuestos. Por ejemplo, el valor de cambio, una simple categoría económica, presupone la población que produce en una forma determinada. Ahora Marx se realinea con Hegel en algunos aspectos relativos a los problemas del análisis categorial.